¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos, sí, yo también estoy bendecida. Es una belleza. Le doy gracias a Dios porque pone en mi corazón cuando me dice la pastora, te toca predicar la semana que entra, o te toca predicar. ¿Puedes? Claro que puedo. Siempre podré. Veré lo que hago y yo podré, por el favor del Señor. Amén. A ver, perdón. Bueno, ¿qué creen? Que así como otras veces hemos regresado casi que a palitos uno. ¿Han oído esa expresión, no? Cuando se supone que las clases en el jardín de niños pues les dan cosas muy sencillas, ¿no? Entonces de repente dice que regresar a palitos uno es como regresarte al jardín de niños. Y bueno, pues ahorita no sé si han oído o han visto en la televisión, de repente hay personas que están en la universidad, ¿no? Y están empezando a tomar sus clases en la universidad, y las clases en la universidad, la primera clase de cada materia se llama, no sé, Biología 101, ¿no? En inglés dicen Biology 101, ¿no? O sea, es los fundamentos básicos de la biología, ¿no? Y pues ahora resulta que lo que me pone el Señor en el corazón esta semana es regresar a Fe 101. Entonces vamos a la fe, ¿no? Y a regresar a lo básico que hay en la fe. Y ayer platicaba con Moni y me decía, a lo mejor hay cosas que le decía yo, es que como que de repente seguía yo como, ¿cómo que voy a hablar de la fe? Si hemos estado hablando del amor y regresar al 101 de la fe es así como... Pero me decía Moni, pues es que hay cosas que a veces se dan por sentadas, ¿no? Todo el mundo pensamos que ya pues todos sabemos de la fe y decimos pues sí, la fe, pues todos tenemos fe y ya, ¿no? Y ya de ahí nos seguimos para adelante, pero no hablamos de la fe, y hoy de eso se trata. Convicción, confianza, acción, seguridad, credibilidad, fe. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué es la fe? Y algunos, no está Hilda hoy, pero tal vez me contestarían con el versículo ese de Hebreos, ¿no? Ese que nos sabemos algunos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y entonces ya nos quedamos con eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces yo digo, híjole, ¿y eso con qué se come? ¿Uso mi tenedor y mi cuchillo o mejor con una cuchara? ¿Cómo le hago? Y dice Pablo que cada uno tiene una porción de fe, ¿no? Y luego yo sigo pensando, ¿tú tienes fe? A ver, dime, hermano, ¿tú tienes fe? ¿Y tu fe es grande o es pequeña? ¿Tienes poca o mucha fe? De repente oímos decir a la gente, yo tengo fe en que mi amigo me va a dar un trabajo. Yo tengo mucha fe en que esta situación se va a arreglar. Y a lo mejor de repente alguien te dice, juzgándote, verdaderamente parece que no tienes fe, ¿eh? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que tiene que tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, sí hay una medida de fe, ¿no? Y esa medida de fe entendemos que la recibimos en el momento en el que recibimos a Cristo en el corazón. Y ayer le decía a Moni, pero a ver, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? ¿Primero creí en Cristo y luego recibí la fe? ¿O primero por fe, porque estaba en mi corazón, creer en Él? Declaré con mi boca lo que estaba en mi corazón y dije, sí, Jesucristo es el Señor, y Dios lo levantó de entre los muertos, y en ese momento entonces recibí una porción adicional de fe, ¿o cómo fue? Se me hace que seguimos con muchas preguntas. Déjame que te diga algo, no importa dónde estás hoy, en realidad, si tu fe es poca o es mucha, o si tu fe es una fe madura, o es algo que apenas nace, lo que realmente importa
Y te lo digo claramente y mirándote a los ojos, hermano, lo que realmente importa es a dónde quieres llegar. No es en dónde estoy hoy, porque si me volteo a ver a dónde estoy hoy, en vez de estar viendo a Cristo, en vez de estar viendo y siguiendo al Espíritu Santo, me estoy viendo a mí. Y eso ya no tiene valor, porque al que tengo que ver es a Él, a Dios, al Espíritu. A ver, vamos a platicar de algunos casos, en algunos momentos, de gente que no tenía fe o que no tenía nada de fe. Te cuento un caso, tal vez el caso como más exagerado de falta de fe que podemos encontrar en los evangelios. En Marcos 9, si quieres yo te lo leo, no vayas para allá, no es necesario. En Marcos 9, si quieres apuntar nada más la cita, del 9 del 16 al 21, se nos narra la historia de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. En algunas traducciones dicen que era un muchacho epiléptico. ¿Te acuerdas de esa escena? Justo cuando Jesús viene bajando del monte después de la transfiguración, que tiene una verdadera comunión con el Padre allá arriba después de la transfiguración, y llega acá y se le acerca un hombre y le dice: ¿qué crees? Que mi hijo está endemoniado y ya se lo di, le pedí a tus discípulos que lo sanaran, que lo liberaran, y no pudieron. ¿Te imaginas en dónde está la fe de este hombre? Se acercó hasta Cristo, o cerca, de lo más cerca que pudo llegar, y le entregó a sus hijos a los discípulos, y los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces es capaz de decirle a Cristo: si puedes hacer algo, todavía dudándolo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Jesús sana al muchacho. Ese hombre tiene el nivel más bajo de fe que podamos imaginar, pues ni siquiera sabe si para Jesús es posible hacer algo. Lo llevó prácticamente, yo creo, como el último recurso. Y Jesús no le contesta, no se voltea y le dice: a ver, como ni siquiera me creías capaz de liberar a tu hijo, ahora no te voy a hacer el milagro todavía. Ve, aumenta tu fe y luego regresas y ya te libero a tu hijo. ¿Le dice eso Jesús? Por supuesto que no, porque Jesús no condiciona el milagro que tú recibas con la cantidad de fe que tú tienes. Jesús va a hacer el milagro en ti, aun cuando tu fe esté aquí, o esté acá, o esté allá. Aun cuando tu fe sea nueva, o tu fe sea más o menos, o tu fe sea muy madura ya. Él va a hacer el milagro. Hay otro caso, un caso en el que inclusive Jesús dice: hombre de poca fe. ¿Te acuerdas cuando están en la barca? Acaban de bajar de un lugar y Jesús los manda por la barca por delante, ¿sí? Y Él se queda despidiendo a la gente y orando. Y después los va a alcanzar. ¿Y cómo los va a alcanzar? Si van en el barco, se va caminando encima del agua, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Dice, enseguida, estoy en Mateo 14, por si quieres apuntarlo. No te preocupes si quieres, yo te lo leo, aquí lo tengo. Dice Mateo 14, 22 al 33, dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando se subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca le adoraron diciendo:
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro, fíjate, era Pedro, ese arrebatado, ese que siempre tenía ganas de complacer, de decir, sí, yo voy, y levantaba la mano para todo, el primero que declara que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Ese no tuvo suficiente fe, tuvo algo de fe, porque si no, no se hubiera salido de la barca. ¿Tú te hubieras salido de la barca? Tú ibas así como que, bueno, pues órale, y paso un pie y paso el otro y órale, me echo a andar. Híjole, quién sabe, ¿verdad? Estaba una tempestad. Pedro no tenía tanta fe todavía, y aún así, cuando él le grita al Señor, sálvame, él le tiende la mano y lo saca, y calma el viento y calma el mar. El Señor hace el milagro a pesar de la poca fe de Pedro. En el Sermón del Monte también el Señor nos dice, le dice a la multitud que Dios le da de comer a las aves del cielo y a las flores del campo, las viste con ropajes preciosos, etc. Y que por qué no confían en Él, que Él va a hacer el milagro de darles provisión y de darles vestido y alimento. Y los vuelve a llamar hombres de poca fe. Pero ¿qué crees? Aún así, Dios los provee de todo lo que necesitamos para vestir y para comer. Y yo te puedo dar testimonio, yo sé que mucha gente te puede dar testimonio aquí, de situaciones en donde hemos estado en problemas, en donde hemos estado de veras en estarnos las viendo negras, y que de repente por ahí alguien voltea y te dice, el Señor puso en mi corazón que te diera este dinero, ten. Porque es Él el que hace el milagro, no nosotros, y no depende de nuestra poca o de nuestra mucha fe. Después hay otro caso de una fe muy grande. Inclusive Jesús alaba la fe de esta persona. ¿Te acuerdas del siervo de centurión? Te recuerdo por si no reconoces esta porción. Dice, es en Lucas 7, a partir del 2 y hasta el 10. Dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él a unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también soy hombre que estoy puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y le digo a otro, ven y viene. A mi siervo. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló en él. Volviéndose le dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Jesús sanó al siervo de alguien que tenía mucha fe, hizo un milagro de sanidades. Jesús salvó a Pedro, que se estaba ahogando al salirse de la barca, aunque Pedro tenía poca fe. Jesús liberó al Hijo del Señor después de la transfiguración, aunque éste tenía nada de fe. ¿Eso qué te dice a ti? ¿Qué te dirá? ¿No será que Jesús está simplemente indicando cuando nos dice hombres de poca fe, o cuando dice la fe de este es digna de reconocerse? ¿No será simplemente que nos está diciendo a dónde está nuestro nivel de fe? ¿A partir de dónde vamos a partir? No necesariamente nos está regañando. Nosotros pensamos, híjole, es que como tengo poca fe, el Señor me está regañando. Y por eso puso a Emma ahí enfrente a hablar de eso, porque el Señor me está regañando porque tengo poca fe. Déjame decirte que no se trata de eso, hermano. No se trata de venir
a regañar, se trata de decirte a dónde quieres llegar en tu fe, a dónde quieres crecer en tu fe. Porque todos sabemos, en ese momento, sabemos y nos acordamos de este versículo que por ahí hemos oído varias veces, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso yo quiero tener fe, y por eso quiero tener una fe madura, por eso quiero tener una fe, no nada más para mi paz, no nada más para saber que el Señor me va a dar la provisión que necesito, o que finalmente va a ser el milagro que pueda estar en con mi pareja conviviendo con ella diariamente. No nada más por eso. Yo quiero tener más fe porque quiero agradar a Dios, porque quiero estar cerca de Él, porque quiero llenarme de Él todos los días. Y a lo mejor me vas a decir, pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿No? A esa señora que su hijo acaba de tener un accidente y está luchando la vida en el quirófano, y alguien llega y le dice, ten fe. Está que fácil, ¿no? Está re fácil tener fe, ¿no? O cuando te dicen, híjoles, que tal persona tuvo esta situación y está muy mal, ¿no? Está en una depresión tan grande que ya hasta estamos pensando en recluirlo en un sanatorio porque no vaya a tener pensamientos de suicida tal que se vaya a tomar su propia vida. Y en ese momento te dicen, pero tú ten fe, se va a componer. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Vas a venir a preguntarme ¿cómo le hago? Bueno, déjame decirte una cosa. En la canción, en una de las canciones de hoy decíamos, Él es fiel. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra fiel? ¿Qué quiere decir ser fiel? En Deuteronomio dice que Él es fiel, no nada más lo decía la canción, lo dice también en la palabra. Dice en Deuteronomio 7:9, dice, reconoce por lo tanto que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, el que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y entonces nos regresamos a la palabra fiel. Ya estamos viendo que la palabra también dice que Dios es fiel. Y yo me fui al diccionario y encontré que fiel dice que guarda fe, o que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en Él. A ver, entonces, ¿cómo le hago para tener más fe en alguien que sé que no defrauda la confianza que yo deposite en Él? ¿Cómo le hago? Pues lo que tengo que hacer es conocerlo, porque para poder cantar y gritarle al Señor y decirle, recibe toda la gloria, y decir santo, 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 ¿cómo puedo decir santo, santo, santo si no lo conozco? Necesito conocerlo para decir tú eres digno y cantarlo en la alabanza. Necesito conocerlo para decir tú eres fiel. ¿Cómo le hago para conocerlo? Regresándonos a la palabra. Perdón, te voy a poner un ejemplo más. Imagínate que llegas a una fiesta, ¿sí? Y ves a un amigo que hace mucho que no habías visto. Y llegas y corres y lo abrazas, o una amiga y lo abrazas y le dices, híjole, ¿cuánto te quiero? Resulta que tu amigo o tu amiga se había vaciado la loción completa encima. ¿Qué te pasa a ti cuando te separas de tu amigo? Te quedas impregnado de su loción. Y si al rato llega alguien más y vas y saludas a alguien más, ¿qué va a pasar? Lo vas a impregnar de esa misma loción, ¿no? Imagínate que tú te vas y te acercas al Señor de tal manera que quedas impregnado de su loción. Esa loción es tu fe. Esa loción es la fe que el Señor va a ir aumentando en ti cada vez, cada día más. ¿Cómo le hago? Voy a ir a compartir esa fragancia con otros, pero primero necesito conocerlo. Y la palabra también dice en Romanos 10 que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. En otra versión dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Esa es la NBI.
la Nueva Versión Internacional, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo le hago? Primero lo tengo que conocer y después tengo que acercarme a Él a través de su palabra. Y no sé si te acuerdas, si te está empezando a resonar el mensaje de la semana pasada. ¿Te acuerdas? La semana pasada era: aviva el fuego del Señor. ¿Y cómo era esto? Acércate a su palabra. No dejes de leerla ni un día, que no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. ¿Te acuerdas de ese versículo también de Josué? No te salgas del camino, ni a diestra ni a siniestra. Estando bajo la palabra vas a conocerlo más, y te vas a abrazar a Él, y te va a llenar de su perfume. ¿Cómo más puedo hacer para contagiarme de esa fe, para estar cerca de esa fe? Acércate a los milagros que Él hace. Jesús dice en Juan 4:48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Y otra vez te invito a que en vez de pensar que los estaba regañando, pienses que lo que estaba diciéndoles es: esta es la manera en la que ustedes van a creer. No te está diciendo: eres muy malo, no tienes suficiente fe, porque si no hay milagros y prodigios no crees. ¿Qué tal que te lo está diciendo al revés? ¿Qué tal que te está diciendo: ven, presencia los milagros, ven los prodigios, las señales, las maravillas, para que a partir de eso llegues a tener una fe más grande? No te estaba regañando, porque inclusive dice: Jesús le contestó. No dice Jesús lo regañó, no dice Jesús lo reprendió, dice Jesús le contestó. Y lo que le contestó es: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ahora, si yo solo voy a creer de esa manera, Jesús me está diciendo: tú solo vas a creer si tienes enfrente los prodigios y las maravillas. ¿Cómo le hago para ir a encontrar esos prodigios y maravillas? A lo mejor los encuentro en mi familia o en mi casa, pero no sé si te has preguntado por qué muchas veces nuestra pastora o los pastores en otras iglesias pasan a personas a dar testimonios aquí. Y personas que te dicen: no encontraba trabajo, tenía meses sin encontrar trabajo, pero ¿qué crees? Que la semana pasada oraste por mi pastora y ya tengo trabajo, porque el Señor se apiadó de mí. Gente que dice: me dolía mucho el hombro, y la semana pasada los ancianos oraron por mí y me dejó de doler el hombro a las 2 horas. ¿En dónde vas a ir a encontrar los milagros, los prodigios, las señales? En comunidad. No tú solo allá afuera. A lo mejor sí los ves, a lo mejor sí ves como de repente a alguien que lo iban a atropellar, alguien alcanza a jalarlo y lo salva de una muerte inminente, pero eso no va a ser lo común. A donde vas a ir a encontrar y a ser testigo de prodigios y de maravillas, de milagros, es aquí, estando en comunidad, viviendo con una congregación, porque ¿sabes qué? Te vas a llenar de su perfume. Ve a tu congregación, ven a tu casa, llénate de su perfume. Los hermanos de la congregación también van a estar llenos de su perfume, porque seguramente habrá bastantes que también ya fueron a abrazar al festejado, ya fueron a abrazar a ese que huele a perfume. Y entonces cuando tú llegues a la congregación, también todavía van a traer algo de perfume en ellos, y cuando llegues y los saludes, se te va a pegar algo. Una manera más, dijimos: conócelo, dijimos: acércate a su palabra, dijimos: congrégate. Y la tercera, simple y llanamente, pídele al Señor que te ayude en tu fe. Díselo, dile: Señor, ¿tú sabes cuál fe tengo? Aumenta mi fe. Y no te va a reprender. ¿Te recuerdas este pedazo que estábamos hablando hace un rato, de cuando el Señor sana al niño endemoniado, al muchacho endemoniado? Vamos a releer esta parte porque nada más leímos un pedazo. Dice: se lo trajeron, sigo en Marcos 9, dice: se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño.
Muchas veces se le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y ahí es en donde declara el Padre: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es otro ejemplo claro en la palabra en donde nos está diciendo: no nada más acercándote a Él y conociéndolo, no nada más congregándote, no nada más acercándote a su palabra, también pidiéndoselo en oración, estando cerca. Pídele que ayude tu incredulidad, que aumente tu confianza en Él. Atiza el fuego, vive constantemente en oración y en ayuno para poder conocerlo, para poder gozarte en sus maravillas, para poder poner a prueba tu fidelidad, como dice su fidelidad, como dice en Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él te lo está diciendo, te está diciendo también: pruébame. Concéntrate en Él, hermano, no te fijes en ti, no te fijes en tu incredulidad, fíjate en su perfecta fidelidad. Aviva el fuego, acércate a su perfume, utiliza la porción de fe que te fue dada para conocerlo, para enterarte de primera mano quién es y cómo es su fidelidad. Usa esa porción de fe que te fue dada para navegar y vivir en su palabra, para caminar, para transformarte, para llevarte lejos. Dice la palabra que todo siervo debe presentarse aprobado, y por ello es importante que tu fe madure, que tu fe sea más grande. Recuerda que tu fe, esto es, el nivel de confianza que tú tienes, no hace que Él sea más o menos bueno, que Él sea más o menos fiel. No depende de eso. Su fidelidad es perfecta, y lo que Él te quiere comunicar a través de estas palabras es que te está pidiendo que te acerques a Él para experimentar esa fidelidad. Usa esa porción de fe para conocerlo, para vivir con Él en sus caminos, y recuerda que cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, cuando lo buscas a Él en su perfección, todo lo demás te será dado por añadidura, incluyendo una fe madura y una fe confiada, incluyendo ese perfume hermoso que Él quiere compartir contigo y conmigo. Te voy a pedir que cierres tus ojos, hermano.